La garantía de un Estado de Derecho es la de tener jueces y fiscales imparciales e independientes. Quien está a cargo de cumplir este mandato constitucional es el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy en el programa hablaremos sobre el nombramiento y la evaluación de jueces y fiscales. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Los jueces y fiscales son quienes imparten justicia y, por ende, tienen el poder de resolver los conflictos o controversias entre ciudadanos. Su independencia e imparcialidad son esenciales en un Estado democrático. La importante tarea de velar porque se construya una administración de justicia sólida e independiente recae sobre un organismo creado por mandato constitucional denominado Consejo Nacional de la Magistratura. El artículo 150 de la Constitución Política del Perú señala que el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular. Las funciones de esta institución figuran en el artículo 154 y son la selección y el nombramiento de jueces y fiscales, la ratificación de jueces y fiscales cada 7 años, el aplicar sanciones de destitución de los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos y extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. La selección de estos funcionarios públicos se realiza mediante un concurso público de méritos y evaluación que incluye un balance minucioso de la trayectoria personal y profesional del futuro magistrado. Este proceso consta de un examen escrito, la calificación del currículum vitae documentado, una evaluación psicológica y una entrevista personal, 4 etapas que deben aprobarse una por una. El objetivo de esta selección es nombrar magistrados idóneos, con sensibilidad humana, capacidad, honestidad y valentía, cuyo perfil esté constituido por una trayectoria personal éticamente irreprochable, una buena salud, formación jurídica sólida, independencia en el ejercicio de la función, trayectoria democrática, entre otras aptitudes. Dentro del propio Consejo Nacional de la Magistratura, la selección está a cargo de los 7 integrantes del Pleno, quienes son designados por la Corte Suprema, los fiscales supremos, las universidades públicas y privadas, los colegios de abogados y los restantes colegios profesionales, sin ninguna intervención de los órganos políticos. Una buena evaluación de los magistrados contribuye a mejorar la administración de justicia en el país, labor que requiere de un alto grado de responsabilidad, pues define el porvenir de los ciudadanos y genera las bases para desarrollar un Estado cada vez más democrático e imparcial. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el nombramiento de jueces y fiscales y el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero para introducirnos más en el tema, como todos los sábados, estamos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿qué nos dice la Constitución sobre el nombramiento de jueces y fiscales? Bueno, la actual Constitución establece que el nombramiento de jueces y fiscales se le asigna a un órgano constitucional autónomo y compuesto de una manera plural por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es interesante señalar que antes, en la Constitución de 1979, había un organismo parecido, pero que preparaba ternas y que éstas finalmente eran decidía quién iba a ser el juez, el presidente de la República y el ministro de Justicia. Entonces, como verás, había una injerencia política también, de alguna manera. Entonces, el constituyente del año 93 quiso cambiar este modelo y hoy es un organismo que está integrado por representantes de los colegios profesionales, de la Fiscalía, del propio Poder Judicial, etcétera, ¿no? Entonces, es un modelo bastante interesante y que en los últimos años ha cambiado un poco la situación en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, porque está nombrando, desde mi punto de vista, a jueces y fiscales bastante probos e independientes.
Gracias, Francisco. Amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver estaremos con el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Gastón Soto Ballenas. No se muevan. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Gastón Soto Ballenas. Buenos días, doctor. Buenos días, Stephanie, qué gusto. ¿Cuáles son las otras funciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, además de nombrar a los jueces y fiscales? Sí, efectivamente, constitucionalmente tiene tres funciones. Una, la que usted ha mencionado, cuál es la de la selección y nombramiento de magistrados. Una segunda función que se refiere a la evaluación y ratificación de los magistrados titulares, que de acuerdo a la ley tienen que cada 7 años someterse a un proceso de análisis de lo que ha sido su gestión durante ese tiempo, después de lo cual el Consejo Nacional de la Magistratura decidirá si los ratifica o no en el ejercicio de la función. Y una tercera función constitucional que tiene que ver con la de los procesos disciplinarios, cuando se trata de que los magistrados, después de un proceso investigatorio, hay que sancionarlos, y la sanción no es la que tiene que ver con una amonestación, una multa, una suspensión, sino una destitución. Corresponde al Consejo decidir sobre si se le instituye o no al magistrado. Esas son las tres funciones que constitucionalmente se han previsto para el Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto al nombramiento, ¿qué se busca en un juez? ¿Cuál debe ser su perfil? Bueno, ahora hay un perfil diferenciado, básicamente el que tiene que ver con el fiscal, el miembro del Ministerio Público, como el juez del Poder Judicial, los cuales a su vez tienen diferentes niveles, como es sabido, desde los jueces de paz por el lado del Poder Judicial o los fiscales adjuntos provinciales por el lado del Ministerio Público, hasta los niveles supremos, todos los cuales tienen definidos cuáles son esos perfiles. Pero en términos generales se evalúa primero lo que corresponde a los conocimientos, es decir, la idoneidad, la capacidad profesional, la capacidad en cuanto a conocimientos que requiere el magistrado, y que de acuerdo al nivel al cual está postulando, así como también la especialidad, se elaboran precisamente los exámenes que ellos tienen que absolver y obtener el mínimo de puntaje previstos en la ley, que es en este caso 66.66 sobre 100. Además de eso, se evalúa también su currículum, en el cual el postulante debe haber adjuntado todos los documentos que meritúan y certifican o acreditan de que él ha alcanzado los niveles correspondientes a la titulación, a los posgrados, etcétera, así como también cursos de perfeccionamiento. Y lo que es más, se someten también a un proceso de examen, de evaluatorio psicométrico, psicológico, psiquiátrico, luego de lo cual, digamos, en el análisis que hace, el Pleno del Consejo de la Magistratura determinará si, además de esos componentes, los cuales deben alcanzar el puntaje que he mencionado, tanto el de conocimientos como el del currículum, cuenta con los elementos suficientes como para poder garantizar que va a ser un buen magistrado, ¿no? Ahora, hay una figura del juez provisional. ¿Qué porcentaje de jueces provisionales hay en este momento? Lamentablemente sigue siendo bastante alto. Por el lado del Ministerio Público supera el 36% de provisionalidad, por el lado del Poder Judicial más del 33% es la cantidad hoy de magistrados provisionales. Frente a esa situación real, evidentemente que el Consejo de la Magistratura se enfrenta a un reto muy grande, que lamentablemente en lo que va decorrido de estos últimos 20 meses hemos estado orientando nuestra labor justamente a reducir esa provisionalidad, pero debo ser sincero que no se ha podido bajar en la medida que se ha querido, porque los resultados de los exámenes en la primera etapa, cuál es el examen de conocimientos, no satisface las expectativas que nosotros tenemos. Dicho en otras palabras, no hay la preparación suficiente de parte de los profesionales que postulan a las diferentes plazas que se ofertan para poder acreditar que tienen la capacidad, solamente en cuanto a conocimiento se refiere, que les permita garantizar de que tienen los conocimientos, tienen la formación profesional que la función requiere, ¿no? Y esto es serio porque nos hemos puesto a analizar dónde parte el problema.
Puede ser, tal vez nos preguntamos las universidades que no está dando la formación que el que requiere, los centros de capacitación de los muchos que hoy aparecen, que inclusive venden u ofertan sus cursos diciendo que son cursos de preparación para postular a la magistratura. Creo que todo esto está muy bien, pero creo que hay un elemento más importante que es el propio profesional, el propio abogado que postula, que más allá de los cursos que han tomado y los certificados que obtienen, efectivamente, ¿no? Entonces, el tema es serio porque no hay que solamente pasar por la universidad, como decimos, sino la universidad debe pasar por el profesional para darle la capacidad suficiente a la persona para enfrentar precisamente un examen que no es muy complicado, es elaborado con un criterio de razonabilidad y sobre todo suficiente en cuanto a lo que se requiere. Y bueno, si no pasan ese examen, entonces tampoco el Consejo va a regalar los títulos. Como es decir, ¿no? Que la responsabilidad del Consejo es muy alta, porque si bien la valla, digamos que salta para el promedio, tampoco podemos dejar que sean gente no muy preparada la que imparta justicia. El promedio es más o menos 20% del total de aprobados por cada concurso, del total que se presentan, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el reto es grande. Lamentablemente, nosotros, en cuanto a la función que ejercemos y la responsabilidad que tenemos, no podemos solucionar ese problema de inmediato, porque es un problema, primero, que es de años, y segundo, que es un problema que viene de atrás, ¿no? Ya decía, las universidades, los centros de formación, de capacitación, los centros de estudios de posgrado, ¿no? Sino también el propio profesional, que no se preocupa en prepararse mejor, ¿no? Presentan títulos ante universidades del extranjero, pero pareciera ser de que ellos pasaron por la universidad, pero los conocimientos que debieron haber obtenido no los ponen en práctica, ¿no? Usted ha mencionado en declaraciones previas que va a luchar dentro de su mandato por la credibilidad de la institución. Bueno, esa es una preocupación que no solamente es de lo personal, de quien en estos momentos ejerce la presidencia, sino de todos los miembros del Pleno del Consejo de la Magistratura. Como es sabido, cuando asumimos la función, esto es el 1 de marzo del año 2010, me refiero a cuando ingresamos al Consejo, más allá de ser presidentes del 1 de marzo de este año, ¿no? Los que hoy integramos el Pleno estamos muy preocupados porque este trabajo que lo iniciamos justamente hace un poco más de 2 años, siga en esa misma línea, ¿no? De que como consecuencia de la labor que venimos realizando, hemos, en cuanto precisamente a lo que se refiere la selección y nombramiento de magistrados, hemos realizado ya 9 procesos de selección a lo largo de 18 meses, creo que es una cantidad bastante alta, dentro del cual se incluye inclusive por primera vez la selección y nombramiento del jefe del RENIEC, cosa que antes no era una función bajo las características que hoy día se han puesto en práctica, que antes tenía el Consejo. El Consejo nombraba al jefe RENIEC, por ejemplo, a partir de la propuesta que interna presentaba el Consejo Consultivo del RENIEC. Hoy día no, hoy día, y esta es la primera experiencia que hemos tenido justamente en el nombramiento del actual jefe RENIEC, que ha sido un proceso de selección igual como si fuera para un juez supremo, por ejemplo, ¿no? Donde se somete a todo un examen, evaluación curricular, en fin, y al final se le nombró, ¿no? Entonces, el trabajo evidentemente está orientado en esa línea. Y es bastante amplio. Y los resultados nos dicen de que si los medios de comunicación no se han ocupado de nosotros, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Exacto. O con tendencia a hacerlo bien, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Soto, por su presencia y por su nombramiento. Muchas felicitaciones y que tenga un excelente periodo. Gracias por lo bueno que sea. Gracias. Nosotros, amigos, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con una entrevista al doctor Gorky González, profesor principal de la Universidad Católica y experto en el tema. No se mueva. Bien, amigos, nos encontramos con el doctor Gorky González Mantilla, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en temas de carrera judicial y los temas vinculados a los sistemas de justicia. Doctor Gorky González, bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación.
Doctor, de plano, ¿qué es lo que pasa en el Perú? ¿Por qué los jueces no tienen una preeminencia social, ¿no? Hay una especie de estigma sobre el Poder Judicial. Bueno, en líneas generales diría yo que toda carrera profesional exige por lo menos 3 condiciones básicas para que pueda ser interesante para quienes están dentro de la carrera misma y para quienes ven el desempeño de los profesionales desde afuera. Una de las condiciones me parece que hace referencia a la estabilidad en el cargo, ¿no? La segunda hace referencia a la remuneración, ¿no? Y la tercera hace referencia al prestigio. La conjugación de estas 3 condiciones hacen que finalmente un sistema de carrera profesional, sea cual sea, termina siendo importante, permite gestar confianza de parte de la gente que depende de alguna manera de los profesionales que se desenvuelven en este espacio público. En el caso judicial concretamente hay una serie de consideraciones que confluyen. Una buena parte de esas consideraciones son de orden histórico-cultural, por la falta de independencia del Poder Judicial, y este es un tema que se arrastra desde el siglo XIX. A lo largo de toda la República hemos tenido un déficit muy fuerte en el ámbito de la consolidación de las instituciones de la democracia en general y en particular de la judicial. Es decir, la independencia, o sea, esa sensación de que no hay independencia es la que genera el descrédito de la magistratura. Por un lado, ¿no? Esto se arrastra como un déficit, lo que no significa necesariamente que hoy día tengamos la realidad que teníamos hace 10 o 15 años, y evidentemente no es la realidad del siglo XIX respecto a ese tema en particular. Pero en todo caso es, por cierto, una carga cultural que se arrastra y que está en el imaginario social. La idea de que el Poder Judicial está permanentemente sometido al poder político, a los poderes fácticos, y que probablemente puede tener alguna dosis de verdad, pero no necesariamente es una condición sistemática, ¿no? Como pudo haber existido, por ejemplo, durante el decenio, en la década de los 90, ¿no? Por un lado. Por otro lado está sin duda el problema de la falta de credibilidad, que en la ciudadanía existen dudas en torno al problema o generadas por el problema de la corrupción, ¿no? La corrupción en el sistema público es un problema grave, es una de las condiciones que marca precisamente el subdesarrollo, y en el sistema de justicia esto termina siendo muy grave porque impide precisamente el que se puedan gestar las condiciones que hagan, primero, predecible el sistema legal, que el sistema legal se desarrolle, que la constitucionalidad del sistema pueda tener anclajes reales, porque si las decisiones se toman en función de consideraciones que no tienen que ver con el derecho, es decir, que tienen que ver más bien con la corrupción, ese es un segundo aspecto, ¿no? Y yo diría que hay un tercer elemento que tiene que ver con, junto a la falta de independencia, se gesta una debilidad institucional, y la debilidad institucional incide sobre la débil formación también de los miembros del cuerpo, ¿no? La débil profesionalidad. La Constitución del 93 incorporó un nuevo organismo, el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya tarea principal es el nombramiento de los jueces. Claro. ¿Cuál es la valoración que hace usted después de estos años de funcionamiento del Consejo? Bueno, yo diría que en líneas generales se trata de una institución sumamente importante que se inserta en la evolución que marca precisamente el desarrollo de los estados constitucionales prácticamente en el origen, comenzando por la Constitución italiana hacia 1948, y que va a servir como un gran esfuerzo para evitar precisamente que se reproduzcan las prácticas culturales del pasado. Quiero decir, lo que tuvimos en el siglo XIX, la idea de un juez básicamente aplicador, pero dependiente del Poder Ejecutivo, o finalmente la fuerte influencia que existía del poder político sobre los nombramientos. Para eso se crea el Consejo de la Magistratura, como un órgano constitucional, es decir, como una suerte de competencia constitucional, ese es el término más apropiado, que tiene por función cuidar, tutelar la independencia como un valor de la propia Constitución. El punto es que esta realidad constitucional evoluciona y va generando sus propias características en función de cada contexto político y cultural.
El modelo italiano evoluciona y lo que tenemos en el Perú tiene como nombre algo que se parece al modelo italiano, pero en la práctica su configuración y algunas de sus funciones no son necesariamente semejantes o iguales, ¿no? Idénticas, ¿no? Hay una figura muy debatible que tuvo mucha crítica, es la ratificación de los jueces. Para que el público lo comprenda, según la Constitución, cada 7 años todos los jueces de la República, desde los jueces supremos, jueces superiores o jueces de primera instancia, son ratificados, ¿no? Claro. Entonces antes había una ratificación donde no se daba explicación de causa y era el Consejo el que decía si va o no va usted en la carrera. ¿Cómo evalúa este sistema? Bueno, sin duda, la ratificación es también, curiosamente, una institución que difícilmente se observa en otros ordenamientos constitucionales, por lo menos con las características pensadas en la Constitución del 93. Y no se observa en otros ordenamientos constitucionales porque parece que tuviese más bien un signo peruano, ¿no? Está por primera vez en la Constitución del 20. Parece que fue creada precisamente con un criterio político. Con un criterio político, ¿no? Y en buena cuenta incentivada por el liguismo. Lo curioso es que luego va a servir para castigar, es decir, para no ratificar a los jueces que estuvieron presentes o participaron políticamente con el régimen de Leguía durante el corto tiempo que tuvo como ejercicio de poder el presidente Sánchez Cerro. Posteriormente la ratificación va a aparecer y desaparecer en forma intermitente a lo largo de la República en el siglo XX, hasta que finalmente la tenemos como está en la del 93. Y sin duda fue objeto de cuestionamiento cuando se pretendió asumirla en términos literales como una decisión del Consejo de la Magistratura que le dice al juez que su cargo es solo un cargo de confianza y que cada 7 años él decide si se mantiene o no sobre la base de un criterio puramente discrecional, sin dar ningún tipo de justificación. Lo que es contrario a la inamovilidad e independencia de los jueces, ¿no? Sin duda. ¿Qué confianza va a ser esa? Vulneraba claramente una de las razones que justifican la existencia de lo judicial y lo más curioso es que al sistema judicial se le exige que justifique sus decisiones y el poder que lo ratifica no lo hacía. Entonces, sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha ido ajustando, morigerando y finalmente reconduciendo la idea de la ratificación a lo que tenemos hoy día, que no es otra cosa que una especie de valoración del desempeño cada 7 años sobre consideraciones que tienen que ver con el ejercicio de la profesionalidad del juez durante ese tiempo y otros elementos referenciales que dan cuenta del ejercicio de la judicatura o de la vida profesional del juez en ese periodo. Entonces, la evaluación se convierte en una más objetiva, por un lado, y por otro lado, es imprescindible que el Consejo de la Magistratura exprese, ¿no?, las razones por las cuales decide cuando decida no ratificar, ¿no es cierto? De otro lado, también hay que decirlo, digamos, el escenario de la evaluación hoy día es moneda común en cualquier actividad profesional, en el mundo público, en el mundo privado y también en el mundo público. No tendríamos por qué decir que esto no tenga que ocurrir y aunque quienes crean que esto no juega funcionalmente con la idea del ejercicio de la función judicial, sin embargo, en realidad, de lo que se trata es de cuidar que el ejercicio de la función judicial se desenvuelva dentro de los márgenes de la Constitución. Muy bien, doctor. Esperamos que esto sea así. Muy bien. Bueno, Stephanie, fue la entrevista con el doctor Gorky González, experto en temas de carrera judicial, de justicia e incluso también de justicia constitucional. Muchas gracias, Francisco. Amigos, nosotros, como han visto el día de hoy, hemos conversado sobre el nombramiento y la selección de los jueces y los fiscales. Si desea enviarnos comentarios y sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado aquí en Tus Derechos, lo puede hacer a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú, mucho más que ver.